para no distraerlos con los ruidos. Entonces, les dije que íbamos a dar un poco más de práctica. Sí, habíamos quedado ayer en la identidad de ahorro e inversión, así que ahora vamos a retomar desde acá. Sí, vamos a ver un poco de nuevo. Ayer hablamos algo acerca del rol del Estado a partir de políticas de estabilización. Sí, entonces acá puse un gráfico del libro de Dornbush, si no me equivoco. Sí, y bueno, y este gráfico intenta hablar un poco de, bueno, al momento de aplicar una política de estabilización, en primer lugar hay que poder distinguir, digamos, o sea, la discusión acerca de si la perturbación que motiva la aplicación de la política es una perturbación permanente o transitoria. ¿Sí? Digamos, ¿en qué sentido? De que si la perturbación es transitoria, como por ejemplo, no sé, expectativas negativas para los empresarios respecto al gobierno, por algún anuncio que hicieron o por algo que dijeron o lo que sea, entonces los empresarios reducen temporalmente la inversión y eso contrae la demanda agregada. ¿Sí? Si esa caída de las expectativas es algo transitorio, eso quiere decir que se espera que en el corto plazo, unos meses o trimestres después, esa inversión vuelva a su nivel inicial y por lo tanto no haría falta implementar ninguna política porque si uno aplicara una política expansiva, por ejemplo, para contraer esa caída de la inversión, capaz que eso sería expansivo de más, digamos, ¿sí? Y podría recalentar la economía, digamos. Entonces, es importante poder distinguir eso, si la perturbación es transitoria o es permanente. ¿Sí? ¿Qué cuestiones suelen ser permanentes? Por ejemplo, las guerras, o sea, shocks de ese tipo, o las pandemias, como los que estamos atravesando ahora, sí que dura varios trimestres o meses, o, por ejemplo, la crisis del petróleo fue un shock permanente, ¿sí? Son cuestiones, digamos, que tienen efectos durante un tiempo relativamente largo, ¿sí? Y los transitorios duran 2 o 3 trimestres, digamos, el shock. Entonces acá en este gráfico lo que ellos muestran es la evolución del PBI, fíjense, el PBI venía así constante, digamos, luego tiene una caída en el trimestre, en T0, ¿sí? Y fíjense, la línea rosada nos muestra qué pasaría hipotéticamente con el PBI si se aplicara una política de estabilización, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si en el momento T1 las autoridades se dan cuenta que ocurrió el shock en T0 y dicen, bueno, nosotros pensamos que es un shock permanente, ¿sí? Y entonces aplican una política expansiva para empujar el PBI y contrarrestar esta caída, ¿no? Y bueno, y esa política a su vez tiene cierto tiempo en producir efectos, sí tarda un poquito, no es que automáticamente la política tiene su efecto, digamos, en la economía. Entonces, el gobierno implementaría la política de estabilización en T1 y esta empezaría a tener efectos en el PBI pasado cierto tiempo, ¿sí? Y fíjense lo que nos muestra esta línea rosada, ¿no? Que el PBI se expande por encima de lo que venía siendo la tendencia del PBI y luego cuando el gobierno se da cuenta que fue expansiva además la política, en T4, supónganse, decide aplicar una política contractiva para contrarrestar ese exceso de PBI o ese sobrecalentamiento de la economía, y esa política contractiva vuelve a hacer caer el PBI. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que nos muestra este gráfico es que tal vez en esta situación, como la contracción del PBI no fue tan larga, esto pueden pensar que ustedes que son trimestres, ¿no? Entonces fue relativamente corto y después el PBI volvió a su nivel natural o a su nivel previo al shock. Entonces tal vez no hubiera sido necesaria, ¿sí? Como hizo el gobierno con el IFE el año pasado, ¿Con el qué? Perdón, no escuché. con lo que implementó para lo que cobraban el IFE. Ajá. Ah, ¿en qué sentido? Porque no entiendo, perdón. Se dio, digamos, se contrajo toda la industria y dio plata al pueblo para que no caiga tanto la demanda. Ajá. Eso como política de estabilización, decís. Digamos. Sí, Sí, algo. sí, claro, sí, fueron como una política fiscal expansiva consistente en mayor transferencias, digamos, para poder mantener o contrarrestar la caída de los ingresos de los hogares. Sí, así que está buenísimo el ejemplo. Profe, ¿Sí? Sí. ¿algún ejemplo cuando el gobierno vea que la economía vaya muy bien y que a sí mismo se la enfríe? No entendí la pregunta. ¿Algún ejemplo de cuando la economía va bien y que el gobierno vea que va muy bien y diga, bueno, vamos a enfriarlo un poco? Porque suelen querer hacerla que vaya cada vez mejor.
Claro, no, y en general, digamos, se quiere contrarrestar la actividad económica cuando cuando se considera que el nivel de producto y de empleo está por encima del pleno empleo. ¿Sí? Es decir, cuando estás en una economía con un nivel de producción que tiende a ser el nivel natural, vamos a ver más adelante lo que es el nivel natural de producción, sí, pero cuando el nivel de producción es lo suficientemente alto, cuando tenés pocas personas desempleadas, la mayor parte de las industrias en funcionamiento, etcétera, es decir, estás bien económicamente en términos de actividad, en términos de actividad, en términos de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, si hay algún shock positivo, por ejemplo, proveniente del exterior, ¿sí? Una mejora en los términos del intercambio, por ejemplo, que hace mejorar aún más tu producto porque crecen las exportaciones, etcétera, etcétera, eso te puede llegar a traer problemas no en términos de actividad económica, pero sí en términos de inflación, que es por ahí lo que estuvimos charlando antes. ¿Sí? Entonces, nos lleva a una economía más inflacionaria porque nuestro nivel de producto está por encima del nivel de producto natural, digamos, o de pleno empleo en la economía. Entonces, en ese caso, el gobierno, para no llegar a más inflación, lo que hace es contraer la actividad económica como para contrarrestar inflación, y el trade-off es que te quedas, o sea, que caes en términos de actividad económica. Pero ahí, digamos, no dolería tanto esa caída de la actividad porque partirías de una situación con relativamente alto empleo y actividad. ¿Sí? Así que ese sería como un ejemplo de querer enfriar la economía, digamos. ¿Sí? Como Gracias. para... No, de nada. Pero bueno, cierro la idea entonces de este gráfico. Este gráfico, lo que querían hacer en el libro era mostrar un ejemplo de que el gobierno le puede pifiar en la distinción entre un shock permanente o transitorio. Acá el shock era más bien transitorio porque fíjense, el producto cae pero poco tiempo y después vuelve a su nivel pre-shock. Fíjense, venía por acá, viene el shock, cae un poquitito y después vuelve. Y ellos pensaron que iba a ser permanente, entonces aplicaron una política expansiva, como dice acá. Esa política expansiva hizo crecer el producto por encima de lo que venía creciendo, y entonces el gobierno se da cuenta y dice, bueno, ahora vamos a aplicar una política contractiva para contrarrestar esta expansión excesiva, y acá aplican una contractiva y ahí hacen decrecer el producto, y por lo tanto fíjense que hacen que el producto tenga mayor volatilidad de lo que sería deseable, digamos, porque acá era más bien constante la evolución, y con esto nos muestra que está siendo muy volátil, ¿sí? Uno no quiere tener esa volatilidad en la economía, ¿sí? Siempre tratamos de que el producto fluctúe más posible, lo más cerca posible de la tendencia o del producto potencial, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, a eso iba este grafiquito de uno de los libros que tienen como bibliografía básica. Bueno, sigo. Entonces, sobre políticas de estabilización, ya en el gráfico anterior se podía ver que ciertos retardos o retrasos en la política. Fíjense que acá se notaba que en el periodo T1, en el momento T1, el Estado aplicaba la política, y esa política recién tenía efectos en el PBI un tiempo después. No es que automáticamente salta el PBI acá, sino que tarda cierto tiempo y aumenta, ¿sí? Y a eso hacen un poco referencia a lo que se llaman los retardos, ¿sí? Cuando hablamos de retardos, tenemos que distinguir retardos de dos tipos. Por un lado, los retardos internos, y por otro lado, los retardos externos, ¿sí? Cuando hablamos de retardo interno, hacemos referencia al tiempo que hay entre que se reconoce un problema económico y se implementa una política económica para tratar ese problema, ¿sí? Es el tiempo que hay entonces, como dice acá, que media para poner en práctica una política económica, por ejemplo, una reducción de impuestos. Dentro de ese retardo interno se pueden distinguir tres etapas: la etapa de reconocimiento, la etapa de decisión y la etapa de intervención. El reconocimiento, como le dice la palabra, es el tiempo que le llega al gobierno poder darse cuenta de que hay alguna perturbación o algún problema económico, ¿sí? Entonces, el tiempo que les lleva a darse cuenta de eso. La decisión es el tiempo que media entre que ellos reconocen ese problema, ¿sí?, y toman la decisión. Y la intervención es el tiempo que hay entre que toman la decisión y realmente intervienen en la economía, o sea, realmente se aplica la política, ¿sí? Este retardo en la intervención, ¿sí?, tiende a ser relativamente, o todo en realidad, el retardo interno tiende a ser más rápido para las políticas monetarias, ¿sí?, que para las fiscales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, digamos, le hablamos algo ayer, el cambio de las políticas fiscales o el cambio del nivel de gasto y sus componentes y sus partidas, y también la parte impositiva, no es que se cambie de un día para el otro, sino que en general la parte de los gastos sale del presupuesto, o para cambiar las alícuotas y demás impositivas también hay que tratarlo en el Congreso, digamos. Entonces tiene sus tiempos, ¿sí? Y no se puede llevar a cabo de un día para el otro un cambio en términos de política fiscal. Pero la política monetaria, como está a cargo de la autoridad monetaria, más adelante lo vamos a ver, es algo tiene un retardo interno más rápido, digamos. Es más fácil reconocer los problemas, tomar las decisiones y aplicar la política, ¿sí? Entonces, todo eso será el retardo interno.
Y por otro lado, el retardo externo hace referencia al tiempo que, una vez que ya se aplica la política económica, el tiempo que tarda en tener efectos realmente en la economía, ¿sí? Por ejemplo, se aplica, como decía acá, una reducción de impuestos porque se quiere incrementar la demanda agregada y el ingreso, ¿sí? Entonces, el tiempo que media entre que se aplica la política de reducción de impuestos y que realmente después aumenta la demanda agregada y el ingreso, ese tiempo es el retardo externo, ¿sí? Y si uno También el compara política. aumento de, por ejemplo, la base monetaria y su efecto en la inflación, que recién ahora se está viendo, por ejemplo, todo lo que se emitió el año pasado. ¿Puede ser? Eso referido al retardo externo, sí, sí puede ser. Justo sobre eso hay un grafiquito, creo que en Dornbush, que él muestra el multiplicador monetario, cómo tarda en tener sus efectos en el tiempo, digamos. Sí, está re bueno tu ejemplo. Digo porque muchos se quejaban de que no, que al final se emitió una cantidad y que el año pasado no hubo inflación y que era todo una mentira y recién justo ahora, digamos, está saliendo a la luz o se están viendo los resultados de esa política esa que se tomó el año pasado. Ujú. Eso Sí, nomás quería. sí, sí, está bueno tu comentario, Franco, gracias. Sí, es así, digamos. Todas, la fiscal y la monetaria, las dos tienen cierto tiempo para llegar a sus efectos, digamos. Y además lo de la inflación, digamos, obviamente que el año pasado, como fue un año de súper contracción en la actividad económica, lo que se puede esperar, digamos, es que tiendan a caer los precios por el lado de la contracción de la demanda agregada, digamos. O sea, muchísima gente sin empleo, se disminuye el consumo, la demanda agregada, entonces por ese lado tendés a tener menos incremento de precios, digamos, o sea, o menos inflación. Así que yo creo que eso contrarrestó un poco la emisión monetaria, ¿sí? Pero bueno, en todo caso lo dejamos para más adelante. Yo veo que a este curso le interesa mucho la parte de inflación, así que sobre eso vamos a hablar mucho más adelante, ¿sí? Eh, bueno, y como le decía, respecto al retardo externo, las políticas monetarias, como decía Franco, tienen un retardo más lento, es decir, porque en términos ahora después lo vamos a ver, ¿no? Pero en términos de producto, ¿sí? O de efectos en términos reales. Cuando hablamos de los efectos en términos reales, digamos, de las políticas económicas, hablamos de cómo esas políticas afectan al ingreso y el empleo, ¿sí? Y obviamente que las políticas fiscales afectan de forma más directa al ingreso, porque las políticas fiscales se aplican directamente en el mercado de bienes, digamos, como lo vimos a partir del gasto, las transferencias y los impuestos, ¿sí? Pero y las políticas, por el lado, las políticas monetarias se refieren al mercado monetario, lo vamos a ver más adelante, y su relación con el mercado de bienes está dado vía la tasa de interés, ¿sí? Entre otras variables. Entonces es un mecanismo más indirecto, y por lo tanto el efecto o el retardo externo de la política monetaria es más lento que el de la política fiscal, ¿sí? Porque justamente el efecto en el mercado de bienes y servicios es más indirecto. Y como para cerrar esto, una frase que está en uno de los libros que usamos, sí, es difícil tener certeza sobre la magnitud de los efectos de las políticas y el momento en el que tendrán efectos. O sea, cada uno de los gobiernos tiene su equipo de macro, digamos, de monitoreo de la macro, y ahí van haciendo proyecciones, ¿sí? En base a esas proyecciones y los modelos macro que tienen, más o menos van estimando cuál sería el efecto de las políticas, en qué momento tendrían efecto, y el efecto en términos dinámicos, digamos, pero también hay bastante incertidumbre ahí adentro, ¿sí? No hay mucha incertidumbre. Como estaba por acá, creo, bueno, lo puse más adelante. Después vamos a volver a tocar ese tema. Ahora vamos a ver otro concepto que es el de estabilizadores automáticos. ¿Qué es un estabilizador automático? Bueno, es un mecanismo, ¿sí?, que tiene la economía que sirve justamente para disminuir la volatilidad del producto ante diferentes tipos de perturbaciones, ¿sí? Es decir, hace que el producto fluctúe menos en torno al producto potencial ante perturbaciones, ¿sí? Son mecanismos. Es decir, cuando hay algún cambio en algún componente autónomo de la demanda agregada, ¿sí?, ya sea por alguna perturbación como puede ser, no sé, una caída del consumo autónomo o una mejora de las expectativas de los empresarios y por lo tanto una mejora en la inversión autónoma, etcétera, etcétera, todo eso, esos shocks en los componentes autónomos de la demanda agregada tienen un efecto en el ingreso de equilibrio que está amortiguado si es que existen estos estabilizadores automáticos, ¿sí? Es decir, tiene un efecto relativamente más chiquitito en el ingreso de equilibrio, siempre que existan estos estabilizadores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Y estos estabilizadores tienen la característica de que su demora interna o su retardo interno es nulo, ¿sí? Es decir, no hace falta que esa perturbación sea reconocida por el Estado y que el Estado tome las decisiones y las aplique, sino que actúan de forma inmediata, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de esos estabilizadores?
los impuestos proporcionales y las transferencias como los seguros de desempleo. Fíjense que, por ejemplo, los impuestos proporcionales, que era este T por I que veíamos en los modelos, funcionan como estabilizadores justamente porque reducen el efecto multiplicador cuando hay expansiones, ¿sí? Por ejemplo, si hay algún aumento del gasto público, ¿sí? O hay un aumento del consumo autónomo o de la inversión, sabemos que la demanda agregada y el ingreso tienden a aumentar, ¿sí? Pero ese aumento es relativamente más chiquitito cuando existen impuestos proporcionales, porque ese aumento de la renta es capturado en parte a partir de los impuestos proporcionales. Y esos impuestos, ¿sí? Ese mayor impuesto proporcional que ocurre al aumentar la renta, por las políticas o los shocks que mencionábamos recién, ocurre independientemente del Estado, que el Estado quiera o no, digamos. Eso es como un mecanismo que actúa solito, porque existe el impuesto proporcional y va aumentando la renta a medida que se expande la economía, entonces se recauda más en términos de impuestos proporcionales y por lo tanto hay una contracción mayor de la renta por ese lado, ¿sí? O drena renta por ahí. Entonces, esto estabiliza al producto en el sentido de que si bien, por ejemplo, siguiendo con esto del aumento del gasto público, si bien al aumentar el gasto público aumenta la demanda agregada y la renta, ese aumento es relativamente más chiquitito si existen los impuestos proporcionales, ¿sí? En otras palabras, el ingreso no aumenta tanto si existen este tipo de impuestos, ¿sí? Y las transferencias, como los seguros de desempleo, también sirven como estabilizadores, ¿sí? Porque estas transferencias aumentan cuando estamos en épocas de recesión, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo típico es el de los seguros de desempleo, ¿sí? Cuando la actividad económica está en recesión, si la economía, perdón, está en recesión, si tiende a disminuir, hay una época donde tiende a disminuir el ingreso por alguna razón, entonces de forma automática, o porque así funciona el sistema, digamos, aquellas personas que quedan sin empleo empiezan a recibir seguros de desempleo, que son transferencias, y esas transferencias hacen que ellos puedan mantener cierto nivel de consumo y de demanda agregada. Entonces, si bien la actividad económica se contrae, no se contrae tanto, ¿sí? Si comparamos una situación con seguro de desempleo contra una situación sin seguros de desempleo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estos estabilizadores son mecanismos que tiene la economía que funcionan de forma automática, como lo dice la palabra, y que ayudan a disminuir las variaciones del producto o la volatilidad del producto, ¿sí? Ante diferentes tipos de perturbaciones. Y tengo un ejemplito acá para poder verificar esto. Entonces, pensemos un ejemplo de cómo actúan los impuestos proporcionales, ¿sí? Y de por qué los pensamos como estabilizadores. Supongamos las siguientes funciones de comportamiento. Esta es la de consumo, esta es la de inversión, la de gasto, la de impuestos proporcionales y transferencias e impuestos fijos suponemos que son nulos. Entonces supongamos, esperen que hay una preguntita. ¿Se puede decir que son contracíclicos los estabilizadores? Sí, son contracíclicos. Sí, sí, ayudan a achicar justamente el ciclo. Está buena tu pregunta. Ahora vamos a ver políticas contracíclicas, si algunos no entendió lo que preguntó el compañero. Bueno, entonces, dice, supongamos que por un cambio en las expectativas de los empresarios la inversión cae en 15, ¿sí? ¿En cuánto caerá el producto? Bueno, ahí deberíamos calcular. En este caso, fíjense cómo dice en cuánto caerá el producto, o sea, cuánto variará el producto. Pueden usar directamente la fórmula de la variación del producto igual al multiplicador por el cambio en la inversión, ¿sí? El multiplicador de la inversión por el cambio en la inversión. Y después la segunda pregunta dice, ¿en cuánto hubiera caído el ingreso si no existieran los impuestos proporcionales? ¿Sí? Vamos a ver, bueno, primero a ver si alguien se anima a dar alguna respuesta en términos teóricos. ¿Sí? Si comparamos la caída del producto del punto 1 contra la caída del producto en el punto 2, si no existieran impuestos proporcionales, ¿sí? ¿En qué punto les parecería que tiene que caer más el producto? En el que no existen impuestos proporcionales. A ver, una justificación. Por lógica, creo que si es para estabilizar la economía, los impuestos proporcionales, eso querría decir que no caería tanto ¿El producto? Exacto.
Bueno, la mayoría opina lo mismo. Acá veo una compañera que puso en el 1, a ver. O compañero. Valentina. Bueno, no hay muchas respuestas. No sé si me siguieron mucho, pero les voy a mostrar. A ver, esperen un poquito que... esperen un poquito. Esperen que no encuentro perdón, que no encuentro la solución. Tengo un montón de archivos abiertos. Acá está. Bueno. Entonces le voy a compartir una nueva pantalla. Esperen un poquitito. Ahí supongo que ven toda mi pantalla. Vamos a ver acá. Entonces fíjense. Acá tenemos el cálculo. ¿Sí? Primero nos pedía que calculemos el ingreso, equilibrio, entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos varias veces. La función de consumo, más la inversión, más el gasto. ¿Sí? Bueno, despejamos el ingreso y llegamos a este ingreso de equilibrio, 143,75. Y entonces el multiplicador de los componentes autónomos sería 3,13. ¿Sí? Bueno, fíjense que este multiplicador de punto 1 tiene los impuestos proporcionales, están acá abajo, 1 menos t. ¿Sí? Y estos impuestos proporcionales achican el multiplicador. ¿Sí? O sea que hacen que, por ejemplo, si aumenta la inversión, la expansión del producto sea relativamente más chiquitita si no existieran los impuestos proporcionales. ¿Sí? Porque cuando existen esos impuestos proporcionales, achican el multiplicador. Y lo mismo aplica para las contracciones de la inversión o de cualquier componente autónomo, y eso es lo que tenemos que verificar acá. Fíjense, acá nos pide que... este era el ejercicio, acá bueno, pero usa los mismos datos. Nos pide que evaluemos la situación ante una caída de la inversión, ¿sí? Que la inversión pasa a 35 y antes era de 50. Entonces yo le decía, podemos calcular esta variación en el producto directamente usando la fórmula del ingreso de equilibrio y el ingreso en términos de tasas de variación, digamos. Entonces calculo cuánto varía el ingreso usando el multiplicador de la inversión autónoma por la variación de la inversión. ¿Sí? El multiplicador de la inversión es este que está acá. Reemplazo cada uno de los parámetros por los valores, ¿sí? La propensión marginal a consumir 0,80, los impuestos proporcionales 0,10 y la caída de la inversión 15. Fíjense que le pongo menos 15 porque es una caída de la inversión. Entonces todo esto me da que es igual a menos 53,55. ¿Sí? Es decir, si existieran impuestos proporcionales y cayera la inversión autónoma en 35, pasara a ser 35, mejor dicho, entonces el ingreso de equilibrio caería en menos 53,55. Y me pide el ejercicio que compare eso contra una situación en la cual no existen impuestos proporcionales. Y acá hice eso, ¿sí? O sea, calculo cuánto cambia el ingreso, cuando cambia la inversión, si los impuestos proporcionales son 0. Entonces, la misma ecuación, pero donde decía t, le pongo t igual a 0, entonces me queda este multiplicador. Fíjense que el multiplicador con impuestos proporcionales era 3,57 y sin impuestos proporcionales es 5, es más grande. Bueno, por la misma caída de la inversión que es menos 15, me da una caída de 75 en el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjense, así como los impuestos proporcionales funcionan como amortiguadores ante expansiones del producto, que es lo que yo les había dicho cuando expliqué, ¿sí? Que por ejemplo aumenta, no sé, hay algún shock positivo, aumenta el consumo autónomo, la inversión, o hay una política, lo que sea, que expande el producto, entonces esa expansión es relativamente más chiquitita si existen los impuestos proporcionales. Y lo mismo a la baja, digamos, ¿sí? Si hay algún shock negativo en algún componente de la demanda agregada, ¿sí? Esa caída va a ser relativamente más chiquitita si existen los impuestos proporcionales en comparación con una situación donde no existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos impuestos, cuando vayamos contra el ciclo, van a achicarse. O sea, si estamos en una época de recesión, esa recaudación por impuestos proporcionales va a ser relativamente más chiquitita que en una época de expansión, ¿sí? Entonces, lo que drena en términos de ingreso cuando tenemos los impuestos proporcionales, funciona de una forma que hace como menos volátil el producto. ¿Sí? Fíjense que, de nuevo, entonces,
el cambio en el ingreso de equilibrio es más chiquitito con los impuestos proporcionales que sin los impuestos proporcionales. Esperen un poquitito. Entonces el ingreso caería de 147 a 94. Sí, para calcular el ingreso en términos de niveles yo no lo hice, pero tendrías que hacer el ingreso original, que era 143,75, menos 53,55. ¿Sí? Porque esta es una caída, ¿no? Es una caída. Y eso te mostraría el nuevo número en términos de niveles. 143. No sé cuánto era el inicial. Creo que era este. ¿Sí? 143, sí, menos 53,55. ¿Sí? Pero bueno, entonces acá está la diferencia. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra de nuevo cómo, ya sea que analicemos en una expansión o en una recesión, en cualquiera de las dos situaciones, el impuesto proporcional nos sirve como estabilizador, ¿sí? Aplaca, digamos, o achica la fluctuación del producto, ya sea expansiva o recesiva. ¿Sí? Bueno, vuelvo a compartirles la filmina que estábamos viendo, entonces. Bueno, estábamos acá. Profe, hay una pregunta en el chat. Ah, perdón. Las transferencias no tienen ese mismo efecto que los impuestos proporcionales, profe, ¿o sí? Es decir, que se expande, que se pueden aplicar tanto en una expansión o en una recesión. ¿Ese efecto estabilizador, decís? Digamos, siempre que las transferencias actúen de forma automática, ¿sí? En proporción al ingreso o al desempleo, entonces son estabilizadoras, dependiendo del tipo de transferencia. ¿Sí? Si es una transferencia fija, independientemente de cómo fluctúe la actividad económica, entonces no va a estabilizar. Ahora, si es una transferencia que gatilla, digamos, siempre que cambia el ingreso o que cambia alguna variable relacionada con el ingreso, ¿sí? Como puede ser la condición de empleo y de desempleo, entonces sí es un estabilizador. ¿Sí? No sé si respondí. O sea, las transferencias, si están atadas al producto o a la evolución del producto, entonces sí aplican tanto a expansiones como a recesiones. Es como decir, se reducirían las transferencias en expansiones y aumentarían en recesiones. ¿Sí? Ah, bueno, está. Bueno. Esto siempre suponiendo que las transferencias, en transferencias que ajustan automáticamente, ¿sí? O sea, está por detrás el concepto de que el retardo interno es nulo, ¿sí? No estamos pensando en transferencias que se pueden pensar, aplicar cuando tenemos una pandemia y que no existían antes. En ese caso no funcionan en el momento como un estabilizador porque no existían antes, digamos. ¿Sí? Bueno. No sé por qué siempre... Bueno, ahora seguimos con políticas, esto es un pimponeo de temas, es lo que me toca dar ahora, ¿sí? Vamos a hablar de varias cosas. Lo último ya que queda de mercado de bienes. Hablar un poquito de la diferencia entre políticas graduales y de shock, o de choque, que ya habíamos hablado en realidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había comentado ya que las políticas graduales eran políticas que llevaban lentamente o gradualmente a la economía a alcanzar su objetivo, ¿sí? En términos de lo que sea, por ejemplo, de inflación. Supónganse que el gobierno establece una meta de inflación y entonces aplica una política para de forma gradual ir alcanzando ese objetivo, ¿sí? Y esa política gradual tiene la ventaja de que permite ir analizando cuál es la evolución de la economía a partir de diferentes indicadores e ir viendo en qué medida se va acercando o alejando del objetivo, ¿sí? Entonces permite como una retroalimentación a partir de lo que se implementa, los resultados que suceden y cómo se va llegando a ese objetivo en el tiempo, ¿sí? En cambio, las políticas de choque o de shock, ¿sí? Lo que hacen es buscar alcanzar el objetivo lo más rápido posible, ¿sí? Es decir, se establece una meta de inflación y se la quiere alcanzar de acá a, no sé, digo cualquier cosa, 3, 6 meses, ¿sí? Entonces se hace una política muy fuerte, monetaria, o lo que sea, monetaria y fiscal, de forma tal de alcanzar ese objetivo, ¿sí? Para que las políticas de shock tengan efectos, se necesita, cuando hablamos de inflación sobre todo, y lo vamos a ver más adelante, se necesita que la autoridad monetaria o la autoridad que aplique la política tenga tenga credibilidad, ¿sí? Es decir, que la gente crea en lo que va a hacer la autoridad monetaria y que la autoridad monetaria no va a mentir, ¿sí? Es decir, que si dice, bueno, yo de acá a 6 meses bajo la inflación a 10%,
anual, tiro cualquiera, entonces eso va a suceder, o sea, el gobierno va a hacer lo que sea para que eso suceda, ¿sí? Entonces, para que estas políticas de shock tengan efecto, se necesita que el público, que los individuos de esa economía crean en la autoridad monetaria, ¿sí? Si no hay credibilidad, en general no se alcanzan los resultados. Bueno, hay un montón de literatura al respecto, si les interesa, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. Puede ser que hay una parte en el libro que habla que normalmente los políticos optan por una política de choque, ya que una política gradual siempre es para alcanzarla a largo plazo y es como más complicado alcanzarla, ya que si los votantes no te votan es como difícil hacerlo. Ujú. Bueno, yo creo que depende, digamos, porque fíjate, por ejemplo, respecto a inflación, ¿no? ¿Se acuerdan que había como bastante discusión cuando entró Macri en el gobierno y que él quería, como tenía como uno de los objetivos primordiales, bajar la inflación, ¿no? Y ahí había cierta discusión acerca de si lo que convenía era hacer política gradual o de shock, ¿sí? Mucha discusión en qué sentido, digamos, que las políticas, cuando hablamos de inflación, sobre todo si la inflación es relativamente alta, digamos, en una economía, para poder bajarla sí o sí hay que contraer la actividad económica. Entonces una política de shock lleva a una contracción grande de la actividad económica rápidamente, ¿sí? Entonces es como un impacto muy grande en términos de producto, de empleo y de indicadores sociales. O sea, implica más pobreza, más indigencia, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como una desventaja, ¿no? Es como que hay que asumir un costo social muy fuerte en poco tiempo. Ahora, si la economía está como preparada para luego ese sacudón rápidamente poder revertir la situación, bueno, está bueno porque es un tiempo que hay que aguantar y después mejora la cosa, ¿no? Pero bueno, ahora qué pasa si se implementa eso y, bueno, y el gobierno no tiene credibilidad en realidad, entonces la política no tiene los efectos deseados, ¿sí? O luego, o se esperaba que, o se cumple el objetivo de inflación, por ejemplo, pero el costo en términos sociales después es muy difícil de recuperarlo, o sea, es muy difícil de volver al nivel de empleo que se tenía antes, a la actividad, a las tasas de retrotraer las tasas de pobreza e indigencia, esa es una desventaja. Entonces, yo creo que hay que analizar cada caso en particular, digamos, las características de la economía y cuál es el objetivo, ¿sí? Y cuáles son las características de la economía en cuestión, sobre todo eso, ¿sí? No podría decir así nomás, bueno, conviene política gradual o de shock. Yo soy más de la política gradual que creo, porque como hay bastante incertidumbre, digamos, es como que uno tiene el modelo en la cabeza, ¿no? Suponete este keynesiano que estamos viendo ahora. Uno tiene el modelo keynesiano en la cabeza y suponemos que las personas se comportan así, o sea, los hogares se comportan de cierta forma, que los empresarios se comportan de cierta forma, que el Estado se comporta de cierta forma y el sector externo de cierta forma, ¿sí? Modelizamos su comportamiento con ecuaciones. Pero esa modelización, obvio que es teórica y que pueden haber, y bueno, y obvio que hay un error en los supuestos que hacemos o en las mediciones que hacemos, ¿sí? Entonces, la economía es una ciencia social, como todos sabemos, y entonces no hay ningún modelo que sea perfecto como para predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? O para El predecir problema es que cuáles son las siempre venimos expectativas. haciendo economía gradual, políticas graduales y nunca alcanzamos a ese objetivo que siempre queremos llegar. Sí, pero si el costo es tan drástico en una política de shock, también hay que pensar en el sector más vulnerable. Bueno, está buena la discusión. Me parece que, en definitiva, digamos, yo voy más por el lado gradual por eso que les decía. O sea, es muy difícil tener el verdadero modelo, si se quiere, de una economía en mente, de poder tener los verdaderos parámetros y de poder predecir bien qué es lo que va a pasar si uno hace tal cosa, tal o cual cosa. Primero eso, y además que también hay incertidumbre respecto a cuándo va a tener efecto esa política. Uno puede decir, bueno, yo voy a hacer este paquete de políticas monetarias contractivas para bajar la inflación, y yo pienso que eso en 6 meses tiene que tener efecto, pero al final tarda un año en tener el efecto, y yo en el medio me comí todo un garrón en términos de actividad económica y la inflación no bajó. Entonces, como hay tanta incertidumbre en el medio, yo creo que está bueno hacer una política gradual, pero que sea creíble, digamos, tener objetivos firmes, pensando en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y siempre hablando en términos de políticas integrales, digamos, usar varios instrumentos, no solo la fiscal y monetaria, hay muchas más opciones, ¿no? Que por ahí no las vemos en el curso. Pero bueno, sí, el tema de nuestro país es muy complicado. Bueno, y después depende de los Para mí no objetivos se que uno podría tenga. mejorar la economía que viene mal hace años de manera inmediata o de manera muy rápida, sino que debería también ser así, gradual justamente, para que vaya de a poco, que vaya lento, pero que vaya.
Y pero ese es el problema que yo planteo, que estamos haciendo esto hace miles de años y no mejora. Eso es el problema. No, es que vamos gradualmente para atrás, igual, pero bueno. Perdón. Claro, es cierto, ahí, por ejemplo el compañero dice que la última vez que salieron de la inflación fue con shock. Le está hablando seguro de la época de la convertibilidad. Claro, la época de la convertibilidad, sí. Y sí, lastimosamente necesitamos esas palizas, digamos. De un día para otro, plan, tipo de cambio Sí. fijo y a Y pelarse. otra cosa. Sí. Pero bueno, capaz que en algún momento lo lograremos. O sea, por ejemplo, en América Latina hay varios países que se pusieron en mente regímenes de metas de inflación, como había propuesto Macri, que al final no nos llevó a nada, digamos, no se pudo en ese entonces, y que lograron tener una inflación moderada. ¿Sí? El tema es que también yo creo que, bueno, después tuvimos un montón de quilombos en el medio, ¿no? Pero depende también mucho de las características de nuestra economía, ¿sí? De cuestiones políticas, de cuestiones sociales también, donde hay, no sé, mucha organización por parte de trabajadores o de diferentes sindicatos que pelean. Después vamos a ver que en los modelos para estudiar inflación, no hay solo modelos monetarios, digamos, sino que hay otros modelos que dicen que la inflación se produce por la puja entre los diferentes sectores económicos para obtener lo máximo de renta, la máxima participación en la renta total, digamos, en el sentido de que los trabajadores tratan de tener el salario más alto posible, los empresarios de pagar lo menos posible o de cobrar los precios más altos posible para tener el mejor beneficio que puedan, y así cada uno sacarse la mayor proporción de la torta que puede, digamos, respecto al ingreso total del país, ¿no? Entonces esa puja que hay entre sectores económicos hace también que se genere inflación, digamos, a partir según esos modelos teóricos que son más heterodoxos, ¿no? Y yo creo que en Argentina también sucede bastante de eso, porque estamos como organizados en diferentes sindicatos o colectivos de trabajo, etcétera, etcétera, y todo eso suma, digamos, ¿no? No podemos pensar la economía como un mercado de competencia perfecta que es solo ajuste de precios perfecto, como diría un modelo monetarista, sino que por detrás hay un montón de otras cuestiones sociales, culturales y particulares de cada economía, ¿no? Históricas. Entonces, es complejo, digamos. Sí, pero sí, digamos, capaz que lo que se podría hacer es pensar no solo en términos de políticas monetarias y fiscales y no irnos tanto a políticas de shock, pero sí pensar en otras políticas más heterodoxas, así como de, no sé si de fijación de precios, pero que controlen los salarios, mirando una distribución equitativa del ingreso, ¿no? Y después lo vamos a ver en teorías heterodoxas e inflacionarias, digamos, pero hay otras opciones, aparte de la monetaria contractiva. Sí, que capaz que es lo que estaba pensando el compañero, ¿sí? O a aplicar a hacer como una especie de convertibilidad, digamos, que es lo que comentaban. Pero sí, la verdad es que acá funcionaron las de shock con respecto a la inflación. Es así. Capaz que las otras necesitan de un poco más de tiempo y bueno, y acá los tiempos políticos también apremian, digamos, es que las elecciones y eso hacen que cuando nos estamos acercando se quiera expandir el gasto como para ganar votos, digamos, y bueno, todo eso altera el proceso, ¿no? Pero bueno, yo quiero volver a la clase, porque si no me voy de tema. Paso, entonces. No sé, cuando quiero pasar no me deja pasar la filmina. A ver, aguanten un poco. ¿Qué pasa esto? Perdón. Bueno. Entonces, de la incertidumbre ya estuvimos hablando un poco, ¿sí? Decíamos que los gobiernos no tienen certeza de cómo reaccionar la economía a los cambios de política. Las principales razones es que nadie conoce perfectamente cuáles son las expectativas de los empresarios y de los consumidores, ni cómo modelizarlas, ¿sí? La mayoría de los modelos aplica expectativas racionales, lo que se conoce como expectativas racionales. Así que básicamente dice que todas las personas, los individuos, tanto empresarios como consumidores, al momento de tomar las decisiones, toman en cuenta todo el conjunto de información que está disponible y toman la mejor decisión entonces que pueden tomar y que está a su alcance, digamos. Pero hay dudas respecto a si todos nos comportamos de una forma racional, digamos, respecto a las expectativas, ¿no? Tampoco hay 100% de certeza sobre los modelos que usamos para poder pronosticar y sobre los valores de los parámetros. Y cuando hablamos de parámetros hacemos referencia, por ejemplo, al valor de la propensión marginal a consumir,
¿sí? Después vamos a ver el valor de la propensión marginal a importar, o de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, a la renta, cuestiones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero todo eso que uno mete en el modelo y en base a eso hace las proyecciones, no lo podemos saber con certeza, ¿sí? Son estimaciones que justamente hacemos con modelos econométricos, ¿sí? Son estimaciones econométricas. Bueno, acá hay un ejemplito para trabajar el tema de la incertidumbre. Cuando participamos no vamos de tema. No, está re bueno, me encanta cuando empiezan a hablar. Por ahí yo corto un poco la charla porque si no, no avanzamos mucho, pero me encanta que pregunten y que hablen. Así que cuando quieran pueden hablar. Entonces, este ejemplo dice, bueno, supongamos que el gobierno quiere aumentar temporalmente los impuestos como política contracíclica, ¿sí? Temporalmente. Y puede ocurrir dos cuestiones según cómo piensen los consumidores. Fíjense, puede ocurrir que los consumidores no modifiquen temporal, ¿sí? Es decir, ven que va a ser una reducción temporal, entonces dicen, bueno, como es un cambio en el ingreso transitorio y no es permanente, entonces los consumidores no cambian su gasto, ¿sí? Entonces, en este caso, si los consumidores piensan así, para que la política tenga realmente efectos, el gobierno debería hacer una política lo suficientemente fuerte, es decir, hacer un aumento de los impuestos suficientemente fuerte como para que realmente tenga efectos contractivos, ¿sí? En cambio, si los consumidores sí modifican su gasto, o sea, o sí están dispuestos a modificar su gasto de consumo, porque piensan que después va a ser difícil para el gobierno bajar los impuestos, ¿sí? Es decir, que ese aumento de los impuestos no va a ser temporal, sino que va a ser permanente, porque luego, o sea, si aumentan, después va a ser poco probable que el gobierno baje el impuesto. Si los consumidores piensan así, entonces la política del gobierno podría ser una leve reducción de impuestos y con esa leve reducción, como los consumidores ya alterarían su gasto de consumo, entonces esa política ya tendría efectos, ¿sí? Entonces, en este simple efecto, depende cómo piensen los consumidores y cuáles sean las expectativas respecto al tipo de política, la política puede tener efectos o no, según cuál sea el grado en el que se la implementa, digamos, ¿sí? Así que ahí tiene un ejemplito para ver esto de la incertidumbre y la incertidumbre del efecto de la política según cuáles sean las expectativas de los individuos de esa economía, ¿no? En este caso de los consumidores. Esperen un poquito. No sé por qué no me deja pasar. Bueno, y acá lo de la credibilidad ya hablamos, la credibilidad, ¿sí? Es especialmente importante cuando hablamos de control de la inflación, ¿sí? Acá dicen, se gana credibilidad cuando la autoridad monetaria se comporta de manera coherente durante largos periodos de tiempo, ¿sí? Cosa que acá no ocurre, ven que van cambiando, en el Banco Central y el Ministerio de Economía cambian rápidamente las autoridades, digamos, así como que no haya una perspectiva de largo plazo de qué es lo que se quiere hacer, entonces respecto a eso hay como poca credibilidad en la autoridad monetaria, ¿no? Y tampoco se observa un comportamiento consistente en el tiempo, digamos. Entonces, en eso nos falta trabajar todavía. Bueno, después que hay una diferencia de conceptos muy básicos, ¿sí? Objetivos macro, instrumentos macro e indicadores, ¿sí? Sobre objetivos, ustedes ya saben que son los objetivos son metas, ¿no? Que se quieran alcanzar en términos de política económica, por ejemplo, lograr una inflación moderada, cerrar la brecha del producto, alcanzar un presupuesto del Estado equilibrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso lo podemos pensar como objetivos últimos, y objetivos intermedios serán como pasos que nos permiten llegar a ese objetivo último, ¿sí? Entonces, respecto a la inflación, por ejemplo, podría ser el Banco Central, como objetivo no permite crecer la cantidad de dinero en más del 2% anual, ¿sí? Y con eso se quisiera alcanzar un objetivo último de lograr una inflación moderada, ¿sí? Para darles un ejemplito. Entonces, esos son los objetivos. Los instrumentos, por otro lado, son herramientas, ¿sí? Que manejan las autoridades económicas para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el objetivo es mantener la paridad del dólar, ¿sí? Respecto al peso en 5 pesos por dólar, entonces un instrumento podría ser la compraventa de divisas, ¿sí? Entonces, a partir de la intervención de la autoridad monetaria en el mercado de divisas, a partir de esa herramienta, ¿sí? Y el análisis de ese indicador, uno podría alcanzar el objetivo deseado. A partir de ese instrumento, perdón. Este sería un instrumento, ¿no? La compraventa de divisas. Bueno, y por último los indicadores son variables macro que nos permiten, no solo macro, sí también hay micro, pero son variables económicas, mejor dicho, que nos permiten monitorear la evolución de nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si
Nuestro objetivo de vuelta es la inflación. ¿Dónde está mi cursor? Acá. ¿Sí? Uno podría usar como un indicador de cómo evoluciona la inflación el análisis de la tasa de interés. O sea, uno podría analizar la tasa de interés usando la tasa de interés como indicador para analizar la evolución de la inflación como objetivo. ¿Sí? Entonces tenemos tres cuestiones diferentes: los instrumentos, que serían las herramientas que maneja la autoridad económica; los indicadores, que son variables que nos permiten monitorear cómo avanzan los objetivos; y los objetivos propiamente dichos. Bueno, y acá empieza una larga cantidad de filminas sobre presupuesto del Estado, o sea, gastos públicos, ingresos y endeudamiento del Estado. Es realmente muy largo, así que yo no creo que termine de darles ahora, pero bueno, les doy lo que para mí es más interesante y el resto lo dejo para que ustedes lo lean solos. Esto como una breve introducción, ¿sí? Porque obvio que esto lo van a reprofundizar cuando ustedes vean finanzas públicas, ¿sí? Entonces, el gasto público, bueno, ¿a qué hacemos referencia con gasto público? ¿Sí? Ya habíamos dicho que para nosotros el macro lo sintetizamos en la compra de bienes y servicios, ¿sí? Que son necesarios para el funcionamiento del Estado, si se quiere. Pero bueno, si uno va a la definición del Ministerio de Economía, ¿sí? Se define estos gastos como transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir bienes y servicios que requieren para la producción pública o para transferir recursos recaudados a diferentes destinatarios. ¿Sí? Como una definición más formal, si se quiere. ¿Cómo podemos clasificar esos gastos del Estado? En gastos corrientes, gastos de capital y en transferencias. ¿Sí? Los corrientes son aquellos que tienden a garantizar el normal funcionamiento del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, el pago de salarios, la compra de bienes de consumo, etcétera, etcétera. Los gastos de capital, por otro lado, son gastos que se realizan con el objetivo de aumentar la capacidad productiva del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, gastos para construir escuelas, para construir caminos, rutas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aumentan la capacidad productiva del Estado en ese sentido, y de la economía, ¿no? Y las transferencias son gastos que realiza el Estado, o erogaciones, mejor dicho, que no tienen una contraprestación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones, los seguros de desempleo que el Estado otorga sin recibir nada a cambio, digamos, sin recibir nada a cambio de forma directa. ¿Sí? Entonces podemos hacer esa gran clasificación de gastos, y también las podemos clasificar según su forma funcional o finalidad, pero en un cachito. Salarios, rutas, IFE, ¿sí? También salarios sería como de consumo o corrientes, rutas, hiciste un ejemplo para cada uno. Buenísimo, Franco está una luz en esta clase. Gracias, Franco. Bueno, otra clasificación es por la finalidad del gasto, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina se distinguen estas categorías, ¿sí? Según finalidad. Los gastos que están destinados a administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, económicos, de deuda pública. ¿Sí? Yo les dejé, no les puse acá, les puse al final de la PPT un link donde a los que les interesa pueden ver cuánto se gasta en cada una de estas finalidades y funciones en Argentina. ¿Sí? Ya les adelanto que servicios sociales es la mayor proporción, que creo que llegó a cerca del 70% ahora en la pandemia, donde ahí adentro están metidas las transferencias, por ejemplo. ¿Sí? Salud, educación, todo eso. Servicios económicos está todo lo que es dirigido a industrias, energía, etcétera. Deuda pública lo dice la palabra, seguridad y defensa lo dice la palabra, y administración gubernamental es, bueno, cuánto va la parte legislativa, justicia, y no sé qué más, ¿sí? Le dejé el link para que ustedes lo miren, para lo que les interesa nomás, y esto es como un extra, porque lo vemos en finanzas públicas en realidad. ¿Sí? Esperen que de nuevo se me trabó esto. Bueno, cuando nosotros analizamos el Estado, el gasto del Estado, tenemos que mirar no solo el gasto público nacional, sino cuando analizamos las series económicas, digamos, sino que tenemos que analizar el gasto público consolidado. El gasto público consolidado tiene en cuenta tanto el gasto público nacional o del Estado nacional, como el gasto que hacen las provincias y los municipios. ¿Sí? Si sumamos el gasto de las tres jurisdicciones, por decir de alguna forma, tenemos el gasto público consolidado, que es el verdadero gasto que tenemos que tener en cuenta para tener el gasto total del Estado, digamos, en la economía. ¿Sí? Y respecto a la parte de ingresos, ¿sí? Los ingresos públicos son todos los recursos que tiene el Estado y que los utiliza para llevar a sus fines, ¿no? Entonces, los podemos clasificar desde el punto de vista jurídico según la coerción que ejerce el Estado, ¿sí? Para recaudarlos, y así se pueden distinguir ingresos públicos originarios o derivados.
Originarios son aquellos ingresos donde el Estado ejerce coerción, ¿sí? para poder recaudarlos, como por ejemplo los impuestos y los aportes patronales, etc. ¿Sí? Y los derivados son aquellos donde no ejerce, por ejemplo, cuando realiza privatizaciones, o sea, la venta de bienes y servicios que son propiedad del Estado, o cuando cobra tarifas, ¿sí? No ejerce coerción. Desde el punto de vista económico, estos ingresos se pueden clasificar según el Estado se endeuda o no, ¿sí? Para obtener esos recursos. Entonces, si son ingresos corrientes, como ingresos tributarios, el Estado no se endeuda para cobrar tributos, ¿sí? Pero si son ingresos no corrientes, como el hecho de tomar préstamos, deuda pública, a partir de títulos públicos, letras del Tesoro, o lo que sea, en esas formas de ingreso, digamos, para el Estado, sí constituyen deuda o afectan el patrimonio del Estado, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Entonces, podemos clasificar a los ingresos públicos en corrientes y no corrientes, ¿sí? Esa es otra posible clasificación, ¿sí? Como decíamos acá abajo, desde el punto de vista económico. Las corrientes incluyen a los tributarios y no tributarios, ¿sí? Dentro de los tributarios tenemos a los impuestos, los aportes a la seguridad social y los tributos de comercio exterior, como los aranceles, ¿sí? Y las retenciones, que todos estos son instrumentos de política fiscal, ¿sí? En general hablamos solo de impuestos, ¿sí? Pero fíjense que después cuando hablemos de la parte del mercado laboral se podría hablar de aportes a la seguridad social y eso afecta al mercado de trabajo, digamos. Y dentro de los no tributarios tenemos a las tasas y las contribuciones. Ahora vamos a ver en un ratito las definiciones, ¿sí? Y dentro de los no corrientes son ingresos que cambian el patrimonio, digamos, del Estado, ¿sí? Tenemos ahí adentro el endeudamiento público a través de préstamos o títulos públicos, o las privatizaciones, ¿sí? Es decir, la venta de los activos que tiene el Estado, y otros recursos de capital, ¿sí? Perdón que vaya tan rápido acá, pero no es tan relevante, digamos. Y lo pueden leer ustedes después. Entonces, dentro de lo que son los ingresos corrientes tributarios, ¿sí? Dijimos que están, volvemos, los impuestos, los aportes a la seguridad social y los tributos al comercio exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué son los impuestos? Son aportes que el Estado exige a los individuos con carácter obligatorio y que no tienen contrapartida en bienes y servicios, ¿sí? No tienen una contrapartida directa para el Estado. Y ahí tenemos diferentes tipos de impuestos, los directos y los indirectos, ¿sí? Los progresivos, los regresivos y los neutros, ¿sí? La diferencia entre directos e indirectos se basa sobre qué cae, digamos, la base imponible del impuesto, ¿sí? Son directos cuando la base imponible es la propiedad, la riqueza o el ingreso, como dice aquí, ¿sí? Por ejemplo, impuesto a las ganancias y a los activos, ¿sí? En Argentina. Y son impuestos indirectos, ¿sí? Cuando se grava el consumo, ¿sí? Y diferentes tipos de transacciones económicas. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, impuestos a los cigarrillos, al alcohol, al combustible, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, estos impuestos, los directos, los indirectos se pueden trasladar, ¿sí? Ustedes pueden ver que si ustedes tienen un mercadito, digamos, un kiosco, ustedes compran a los mayoristas y el IVA se va trasladando desde el que vende el mayorista hasta el kiosquito y el kiosquero les traslada a ustedes el IVA, digamos. Es un impuesto que se traslada, digamos. O hay un efecto cascada que después lo van a ver en finanzas, ¿sí? Y a su vez a los impuestos los podemos clasificar en progresivos, regresivos o neutros, y esta diferencia se realiza según cuál es la carga según la distribución del ingreso, digamos. Los progresivos son aquellos que piden un mayor sacrificio en términos de la paga del impuesto para aquellos individuos que tienen una mayor capacidad económica, ¿sí? Por ejemplo, pagan más impuestos a las ganancias los que tienen un mayor nivel de ganancias, por resumir, digamos, ¿sí? Según diferentes categorías. Los regresivos son aquellos que imponen un mayor sacrificio en términos de impuestos a aquellas personas que tienen un menor poder adquisitivo, ¿sí? Y los neutros son aquellos que son aquellos que graban un porcentaje constante de la renta, ¿sí? No son ni progresivos ni regresivos. Bien. Después otros ingresos corrientes tributarios, dijimos que son los tributos al comercio exterior, que ahí básicamente tenemos los aranceles, que son los impuestos que el Estado cobra cuando se importan bienes, y las retenciones, que son los impuestos que se cobran cuando los argentinos exportan bienes al resto del mundo, ¿sí? Y respecto a los aportes a la seguridad social, son tributos que se aplican al salario, ¿sí? Y bueno, que el Estado los impone básicamente para poder financiar luego los beneficios de la seguridad social, ¿sí? Las jubilaciones, las pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, y después tenemos los ingresos no tributarios, ¿sí? Que habíamos dicho que son las tasas, las tarifas y las contribuciones especiales, que la característica de estos ingresos es que son aquellos para los que el Estado
aquellos que el Estado obtiene de modo coercitivo, pero con contrapartida directa. ¿Sí? Si hacemos la distinción con los tributarios, en los tributarios no había una contrapartida directa para el Estado, ¿sí? Para los individuos, perdón. Para estos sí, ¿sí? Son tributos que también, ingresos, mejor dicho, que también son obtenidos de forma coercitiva, digamos, por parte del Estado, pero acá sí los individuos que los pagan tienen una contrapartida directa. ¿Sí? Y ahí podemos diferenciar las tasas, las tarifas o las contribuciones especiales, que las dejo para que lean ustedes las definiciones, ¿sí? Porque quiero llegar a la parte de deuda pública que me interesa un poco más. Bueno, y respecto a los ingresos no corrientes, y volviendo a la gran clasificación, ¿se acuerdan que hemos dicho corrientes, tributarios y no tributarios, que ya los vimos, y no corrientes? Dentro de los no corrientes dijimos que la característica es que modifican justamente el patrimonio o la deuda del Estado, ¿sí? ¿Y cuáles son las posibilidades de ingresos no corrientes? El uso del crédito, la venta, compraventa, digamos, de títulos públicos y la devolución de créditos y ventas de activos del Estado, ¿sí? Las privatizaciones, digamos. ¿Qué es el uso del crédito? Son aquellos préstamos que son contraídos por el Estado con instituciones financieras, tanto del país como del exterior, ¿sí? O sea, son préstamos que adquiere el Estado. Los títulos públicos son instrumentos también de deuda o de crédito, ¿sí? A través de los cuales el Estado toma fondos para poder financiar sus gastos, ¿sí? ¿Y de dónde toma esos fondos? De pequeños ahorristas, de particulares y de las empresas que quieren adquirir esos títulos. Sobre esto también les agregué un link al final del slide por si les interesa leer un poquito más, ¿sí? Bueno, acá este cuadro muestra la coparticipación de impuestos, que la van a ver en finanzas públicas, las puse igual por acá, así que cuáles son los impuestos que existen en Argentina y cómo se distribuyen entre el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Después de este concepto hay una pregunta en la guía acerca de presión tributaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presión tributaria? La presión tributaria es la razón o la relación que hay entre los recursos tributarios y el PBI, ¿sí? Entonces se calcula a partir de este cociente, recursos tributarios sobre PBI, ¿sí? ¿Y cuál es la interpretación que le damos? Bueno, ese número que sacamos a partir de ese cociente nos dice cuánto representan los recursos tributarios en términos del PBI. Si fuera, por ejemplo, 0,5, el resultado nos diría que los recursos tributarios representan, en términos de porcentaje, el 50% del PBI, por ejemplo, ¿sí? Bueno, quedan 10 minutos. Esto del presupuesto del Estado ya lo habíamos visto, ¿sí? Dijimos que para calcular el presupuesto público comparamos los ingresos contra los egresos, y cuando los ingresos son mayores que los ingresos, decimos que hay superávit fiscal, y cuando los ingresos son menores que los egresos, decimos que hay déficit fiscal, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Acá tenemos la fórmula, ¿sí? Gastos más transferencias menos impuestos, si solo hay impuestos fijos, o gastos más transferencias menos impuestos proporcionales. Acá el orden se pone como ustedes quieran, digamos. Yo suelo poner primero los ingresos, o sea, yo diría acá, ingreso menos gasto menos transferencia, y ahí si eso me da positivo, digo que hay un superávit fiscal, ¿sí? Pero ustedes lo pueden calcular así también, y si esto le da positivo, quiere decir que hay un déficit fiscal porque están los gastos primero, ¿sí? Es indiferente eso, solo que tienen que interpretar bien el resultado, digamos. Perdón que estoy yendo medio rápido ahora, igual les dejo las filminas para que ustedes lean, ¿sí? Pero son temas que son más sencillos y no son tan propios de la materia. Esto sí les voy a explicar un poquito más. ¿Cómo graficamos la situación fiscal, digamos? ¿Sí? Entonces, acá tenemos el saldo presupuestario respecto al ingreso, graficado, ¿no? Lo que tenemos que graficar son los gastos por un lado y los ingresos por el otro. Los gastos e ingresos del Estado, ¿no? Entonces, supongamos que el Estado tiene gastos y transferencias que son exógenas, que tienen cierto valor, entonces la gráfica respecto al ingreso va a ser simplemente una línea recta, ¿sí? Y en cambio los ingresos, que están compuestos por impuestos fijos e impuestos proporcionales, fíjense que esta parte de impuestos proporcionales, si suponemos que los fijos son exógenos y la alícuota de los proporcionales está fija, todo esto va a ser creciente con el ingreso, ¿sí? O sea, cuanto mayor va a ser el ingreso, mayor van a ser los impuestos proporcionales. Entonces como suponemos acá una relación lineal, fíjense que esta es la ecuación de una línea recta, lo podemos graficar como una línea recta directamente, porque lo graficamos respecto al ingreso, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el ingreso, mayores son los ingresos. Y ahí nosotros podemos comparar las erogaciones contra los ingresos. Donde se cortan las dos rectas, tenemos el equilibrio fiscal, ¿sí? Los gastos más las transferencias son iguales a los impuestos. Y del lado izquierdo tenemos que el gasto, fíjense, para todos estos niveles de ingreso tenemos que el gasto
es mayor que los impuestos, la recaudación de impuestos, por lo tanto estamos en una situación de déficit fiscal. Y a la derecha tenemos que los ingresos fiscales son mayores que las erogaciones y por lo tanto estamos en áreas de superávit fiscal. Bueno, a ver qué más dice por acá. Ante una política fiscal dada, el saldo presupuestario actúa en forma cíclica. Sí, digamos, ¿en qué sentido actúa en forma cíclica? Digamos, fíjense que, como yo le decía, los ingresos dependen del ciclo económico, o sea, dependen de la evolución del producto. ¿Sí? Si aumenta el producto, aumenta la recaudación por impuestos proporcionales, por lo tanto, la recaudación es mayor, la recaudación de impuestos. ¿Sí? En ese sentido, el saldo presupuestario es cíclico, digamos. ¿Sí? Es por eso que ante políticas fiscales invariables, o sea, cuando no cambia la política fiscal, en épocas de expansión, deberíamos ver que el saldo presupuestario aumenta y en épocas de recesión disminuye. Sí, es decir, si no se cambia el gasto, no cambian las transferencias, no cambia el impuesto fijo y no cambia la alícuota de los impuestos proporcionales, cuando se expande el producto deberíamos estar en zonas de superávit y cuando se contrae el producto deberíamos estar en épocas de déficit fiscal. ¿Sí? Bueno, y acá les puse que les recomiendo usar este gráfico para poder analizar los ejemplos previos. Vieron que vimos en varios ejemplos efectos de aumento del gasto, aumento de las transferencias o reducción de los impuestos, etcétera. Está bueno que ustedes lo puedan graficar, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cómo sería eso, ¿sí? Por ejemplo, si aumenta el gasto, ¿cómo lo veríamos? Sería un desplazamiento de la línea roja hacia arriba, ¿sí? Si disminuye el gasto, lo llevaríamos hacia abajo. Si aumentan las transferencias, llevaríamos la gráfica de las transferencias más gasto hacia arriba. Si se contraen las transferencias, llevaríamos hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si aumentan los impuestos fijos? Si aumenta este impuesto fijo. Entonces cambia acá la ordenada del origen de esta recta. ¿Sí? Si aumentan los impuestos fijos, llevaríamos esta recta hacia, a ver, hacia arriba. ¿Sí? La llevaríamos más hacia arriba. A ver, esperen a ver que me quiero estar metiendo la pata. Déjenme pensar un poquitito. Sí, porque es un valor positivo, ¿sí? Entonces, como fíjense, esta es una ecuación lineal, así que nos dice que t, que es nuestra ecuación, es igual a impuesto fijo, que es la ordenada del origen, más la pendiente de la función, que es el impuesto proporcional por la renta. Entonces, si aumentan los impuestos fijos, que son la ordenada del origen, llevamos esta recta de forma paralela hacia arriba, y si disminuyen los impuestos fijos, la llevamos hacia abajo, ¿sí? Mostrando que la ordenada del origen cae, digamos. Y si cambian los impuestos proporcionales, que son esta t, cambia la pendiente de la función, ¿sí? Bueno, si aumenta como es una recta con pendiente negativa, digamos, con pendiente positiva, perdón, si aumentan los impuestos proporcionales, cambiaría la pendiente, ¿sí? Es decir, que pivotearíamos esta recta de ingresos fiscales o de recaudación tributaria en torno a la ordenada del origen, ¿sí? La llevaríamos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo varíe T, que es la alícuota de los impuestos proporcionales. ¿Sí? Bueno, creo que en esta parte fui demasiado rápido, espero que me hayan entendido algo, y vamos a seguir entonces la semana que viene con esto, ¿sí? Tenía como bastante más para darle de la parte presupuestaria del Estado, ¿sí? Déficit fiscal, cómo se financia, pueden leerlo ustedes como para adelantar, ¿sí? Deuda pública, cuáles son los instrumentos de deuda pública, y bueno, y algunos otros conceptos relevantes, el presupuesto, el teorema del presupuesto equilibrado, etc. Como yo ya les dejé el slide, ustedes pueden ir adelantando y leyendo, ¿sí? Y bueno, igual en clase le vamos a terminar de dar, ¿sí? Disculpen que fui medio rápido en esta parte. Fíjense, al final tienen la bibliografía, ¿sí? Del capítulo 3 de Blanchard y Perry Henry, de Dorwood, Fisher y Starr es el capítulo 9 y el 17. En el 9 habla del mercado de bienes y en el 17 habla bastante de políticas públicas, ¿sí? Y después le puse bastantes links, de cuestiones referidas a Argentina sobre estos temas, ¿sí? Por ejemplo, normativa presupuestaria para Argentina, que es solo para los que están muy interesados y tienen ganas de mirar, digamos. No hace falta que estudien esto, ¿sí? Es como para que tengan una noción nomás. Series de datos sobre el presupuesto argentino, ¿sí? Le puse series de datos sobre gastos, ingresos, o sea, links de donde pueden mirar esas cuestiones. Este sitio del Observatorio Fiscal está muy bueno porque pueden ver directamente en términos gráficos, y también este del presupuesto ciudadano, pueden ver en términos gráficos y con diagramas cuál es la evolución del resultado fiscal,
cómo se componen los ingresos del Estado, los gastos, cuál es la evolución en el tiempo, etcétera. Está como muy lindo para ver, ¿sí? Así que, bueno, yo voy terminando la clase porque ya son las 4 y capaz tienen otras materias, ¿sí? Les agradezco que hayan estado en la clase y si tienen alguna duda, lo vemos la semana que viene entonces, ¿sí? O pueden consultar en el grupo de WhatsApp. Dale, profe. Y les Dale, subo los profe, muchas ejercicios. gracias. No, de nada. Les subo entonces lo que vimos de ejercicios, ¿sí? Si quieren ir viendo ustedes los otros, pueden ir haciéndolo porque ya tienen todas las herramientas como para resolver los ejercicios. ¿Sí? Bueno, nos vemos, gente. Nos vemos, profe, hasta luego. Hasta luego.